Tenemos previsto para el mes que viene, para octubre, una jornada para no abogados. ¿Esto a qué se debe? A que hemos recibido la solicitud, la inquietud de personas que trabajan en ONGs, con niños, niñas y adolescentes, que a veces no son abogados y a veces tienen la dificultad de entender la terminología, de entender cómo funcionan los procesos, cómo funcionan los juzgados. Entonces, ya les digo, para el mes de octubre tenemos prevista esa jornada, que bueno, obviamente a las personas que son abogadas no va a ser de su interés, pero sí tenemos, este, más allá de tener socios nuestros que son de repente trabajadores, asistentes sociales, bueno, funcionarios que no son abogados, para ellos sí, y para toda esa gente que está trabajando con los niños en ONGs, en distintas instituciones, es de mucho interés. Así que bueno, quería comentarles eso. Y después para el mes de noviembre tenemos el primer congreso de familia, que bueno, ya les va a llegar toda la información, en el cual vamos a contar con participación de niños, niñas y adolescentes. Simplemente les digo eso para ir generando la inquietud. Bueno, la jornada de hoy surgió a raíz de, bueno, por supuesto, del comienzo de la aplicación de la ley 20.279. este, y lo que yo en primer lugar quería destacar es que no vamos a trabajar ni a analizar ni las causas del problema de las personas en situación de calle, ni las soluciones, porque excede a nuestro ámbito jurídico. Vamos a tratar justamente eso, la aplicación práctica desde distintos ángulos, ¿verdad? De los que aplican esta ley, del ámbito de los jueces de familia especializado, del ámbito de los defensores, y también vamos a tener la participación de representantes de ACE y del MIDES. Cada uno va a manifestar cómo se está aplicando, las dificultades, este, bueno, cómo se percibe desde su punto de vista. Vamos a comenzar con un encuadre, un marco jurídico, y luego las dificultades en la aplicación práctica, también el análisis de los derechos desde el punto de vista de los derechos de las personas en situación de calle, y luego pasaremos a escuchar a los operadores de MIDES y de ACE. Como son varios las personas que van a exponer, bueno, cada una va a exponer 15 minutos. Y lo que sí, las preguntas las vamos a dejar para el final, así que si las quieren, por favor, las pasan por chat para no ir interrumpiendo. Les pedimos que tengan los micrófonos apagados y, si es posible, las cámaras encendidas, las, las, este, porque bueno, me parece que es un tema de que a la persona que está exponiendo, es un tema de respeto, que vea que del otro lado hay gente interesada en la exposición. Yo les pido a los expositores que a medida que vayan pasando se vayan presentando, porque si yo los presento ahora a todos, después no se olvidan no sabemos qué persona está hablando. Así que bueno, no sé cuántos somos ahora, todavía sigue entrando gente. Somos 90, creo que ya podemos empezar, me parece. Bien, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Andrea Lorenzo. Ella se va a presentar y bueno, nos va a informar un poquito sobre el marco jurídico. Buen día, Andrea. Bien, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Se me escucha entonces ahí bien? Perfecto. Bien. Bueno, un gusto participar, como siempre. Gracias por la invitación y bueno, y con los compañeros que estoy, que ya conozco, con los defensores y con los jueces. Y bueno, y un gusto con la participación de Mides y hace que nos estamos conociendo en esta instancia. Mi nombre es Andrea Lorenzo, yo soy juez letrada de familia especializada, 11 turno, y trabajo, bueno, desde hace 2 años por la materia acá en Montevideo. Así que bueno, un poco la idea mía era empezar por el marco normativo para después que la compañera que sigue, Natalia Alessandre, pueda hablar más desde el análisis de la ley y después con los compañeros, los defensores, para hablar más desde el punto de vista de los derechos en cuanto a las personas en situación de calle. La ley, bueno, de reciente creación, que se promulgó el 25 de mayo y por el artículo 2 entró en vigencia a los 90 días de su publicación, o sea, el 25 de agosto. Habla de la hospitalización involuntaria de personas en situación de calle.
modifica el artículo 1 de la ley 18.787, que era una ley del año 2011, y regula lo que es la prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a personas que están en situación de calle. La ley 18.787, en su único artículo, establecía que las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun si que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados y que ello implique la privación correccional de su libertad. Eso es lo que decía la ley. ¿Cuáles son las modificaciones ahora de la ley 20.279? En el inciso primero sostiene lo mismo que acabo de leer, ahí no hay ninguna modificación, lo que sí hace, agrega diferentes incisos, que ahí es lo que vienen las modificaciones. En el inciso 2 establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, que es lo que yo les acabo de leer, el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar al prestador de salud correspondiente o a distintos centros de atención médicos el traslado a las instituciones médicas de personas que se encuentran en situación de intemperie completa, aun sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas, que es una de las modificaciones más importantes, y se agrega lo que es el tema de la problemática de consumo de drogas. Después tenemos el inciso tercero, que establece que a los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, cómo se acredita previamente el traslado de las personas al centro de atención médica mediante un informe realizado por un médico, que las mismas presentan un riesgo inminente para sí o para terceras personas, y que el hecho de no ser trasladadas puede determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que solo pueda aplicarse mediante una hospitalización. Una vez que el inciso 4, una vez que la persona se encuentra en el centro de atención médico, es decir, que ya ha sido trasladada, debe ser atendida por un médico a efectos de que el médico certifique los extremos que requiere la ley, que es los extremos que acabo de decir, que igual ahora los vamos a ver. Y en un inciso 5 establece algo también novedoso, que dice que luego de la certificación del médico actuante, es decir, una vez que la persona ya está hospitalizada y se certificó que se cumple con las condiciones y los requisitos que prevé la ley, los procesos de abordaje deberán cumplir con la normativa prevista en la Ley 19.529, que es la ley del 2017, que es la Ley de Salud Mental. Después tenemos el decreto reglamentario, que es el decreto 232 del 2024, que aprueba lo que es el protocolo de actuación, que entró en vigencia exactamente con la ley, o sea que lo tenemos también en vigencia desde el 25 de agosto. En cuanto al procedimiento, la acción es coordinada entre el MIDES, que es el encargado de la asistencia primaria, después tendríamos el Ministerio de Salud Pública, que puede ser ACE o el prestador de salud, que es el que va a brindar el servicio médico, y después tenemos lo que sería la colaboración y ayuda del Ministerio del Interior, que es quien preste el apoyo policial en caso de que se requiera cuando la persona se niega, por ejemplo, a ser asistida o a ser trasladada. En lo que respecta al decreto reglamentario y cómo serían los pasos a seguir conforme a lo que sería la nueva ley, tenemos, en primer lugar, la persona está en situación de calle, el primer contacto que va a tener y la asistencia que se le va a brindar en primer lugar es por los técnicos del MIDES. Son ellos, en definitiva, quienes reciben las denuncias, ya sea de terceras personas o incluso lo podría hasta requerir la propia persona que está afectada en situación de calle, y quienes van a tomar ese contacto con las personas que, como dice la ley, duermen a la intemperie, incluso creo que es a través de las recorridas del equipo de calle, bueno, que ahora después los de MIDES nos van a explicar bien. No voy a entrar bien a lo que es el tema de la intemperie porque lo va a analizar un poco más mi compañera, esas consideraciones. Eso es como un primer paso, cómo se toma en contacto con esas personas y que están en esa situación de calle que prevé la ley y, bueno, y en el tema de la intemperie con esos riesgos. En segundo lugar, si al momento de prestar esa asistencia primaria una persona se encuentra en situación de completa intemperie, se observa por el MIDES que la situación podría implicar la necesidad de una internación involuntaria, porque si es voluntaria y no hay ningún problema. Puede ser por riesgo de graves enfermedades o riesgo de muerte, o por tener una capacidad de juicio afectada como consecuencia de una compensación de una patología psiquiátrica por consumo de sustancias psicoactivas. Ello además tiene que implicar un riesgo inminente para sí o para terceros. O que el hecho de no ser trasladada puede determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado. En esa situación,
el MIDES teníamos que ya se contactó con la persona, ahora estamos ya en esta situación que constata lo que prevé la nueva ley. Entonces ahí se debe contactar con ACE o el prestador de salud, pienso que si tiene un prestador de salud privado, para el envío de personal médico, para que preste esa asistencia y evalúe la situación. Después ya lo vamos a ver si el médico va directamente en esa primera instancia que tiene el MIDES, si el médico acompaña ya de entrada, qué médico es un médico de medicina general, es un médico psiquiatra, bueno, en fin, ahora lo vamos a ir viendo si ya se acompaña o en esta segunda instancia, después que el MIDES avise y dice, bueno, tengo esta persona en esta situación, tengo que corroborar el tema de la asistencia médica. Ahora, una vez que el médico lo ve, si el médico indica la hospitalización, que la persona sí requiere la internación, ¿no? Y la persona no nos da su consentimiento o se niega a ser trasladada, ahí tendríamos que proceder, bueno, al traslado al centro de asistencia. Ahí también tenemos la incógnita, bueno, a qué centro de asistencia lo llevamos, si depende de la patología que tenga, si es un problema de consumo de sustancias graves, bueno, a qué centro de asistencia lo vamos a trasladar. Podría ser que el médico no indique la internación, pero puede sí que determinar que de mantenerse a la intemperie puede haber un deterioro de su salud o riesgo para sí o terceros. Y en ese caso, el MIDES debería resolver si será conveniente o no el traslado. Después tenemos que si la persona se niega a ser trasladada, ahí es cuando podría entrar el apoyo y la colaboración del Ministerio del Interior, que debería trasladar a la persona aún contra su voluntad, que es además una de las cosas novedosas que tiene la ley. Una vez que la persona se encuentra, después que hemos pasado todos estos pasos y se encuentra en el centro de asistencia, el médico debe realizar, porque la ley lo prevé, el certificado. ¿Qué va a ser el certificado médico? Es determinar que se dio los extremos que prevé la ley para que la persona, contra su voluntad, haya sido, bueno, vista por el MIDES y haber sido trasladada. Luego de que tenemos la certificación del médico y se dio la hospitalización, viene lo que yo les decía que para mí es novedoso, porque además la ley no lo aclara, es decir, establece que la persona debe cumplirse, una vez que está hospitalizada, los procesos de abordaje con la normativa prevista en la ley 19.529. Pero no nos dice qué es lo que, a qué refiere. Es decir, acá tenemos la situación de que la persona ya fue ingresada contra su voluntad, tenemos el certificado médico, después va a depender del médico, su alta. Entonces, ¿a qué abordajes refiere? Hasta acá en este momento no tenemos intervención del Poder Judicial, ello no fue previsto por la ley, tampoco se prevé la asistencia letrada de la persona. Hay esta remisión a la ley 19.529 luego de la hospitalización y a referencia a los procesos de abordaje. Ahora, no nos dice los procesos de abordaje. Eh, Como interrogante, se me ocurre pensar si es necesario comunicar al juez competente en salud mental luego que se produjo la hospitalización involuntaria por certificación del médico, ya que la ley refiere a procesos de abordaje. En mi opinión, después igual en el debate capaz que lo podemos ver, entiendo que no, la ley no previó la intervención del Poder Judicial, tampoco dispuso y es su intención en la asistencia letrada, es un proceso rápido para abordar estas situaciones que creo que habían quedado fuera de la ley anterior y no prevé la intervención en principio de lo que sería el Poder Judicial. Por lo tanto, creo que el proceso de abordaje, cuando refiere a la ley 19.529, no es a que se diera cuenta, por ejemplo, que podría ser de que una vez que se da la certificación médica se comunique al Poder Judicial, el Poder Judicial ahí tendría que formar un expediente y controlar, por ejemplo, si el alta, por decirles algo, porque como no se dispone la intervención y no se dice acá tampoco que se tenga que comunicar como qué va a ser esos procesos de abordajes que prevé la ley 19.529. Tenemos entonces que este procedimiento requiere la intervención del MIDES, de ACE, el prestador de salud y el Ministerio del Interior exclusivamente para apoyo y colaboración cuando la persona se niega. Estas situaciones que estamos abordando con la nueva ley de personas en situación de calle no requieren en principio la intervención judicial. ¿Qué situaciones sí las podemos comparar y diferenciar que requieran la intervención judicial? Tenemos las personas en situación de calle y la ley de falta, y después tenemos la ley de salud mental, que es la 19.529. La ley de faltas, que tenemos el capítulo 6 del Código Penal, que es la ley 19.120, en lo que a este tema en situación de calle nos compete ahora que estamos tratando, tenemos el artículo 367 del Código Penal, que regula lo que es el vandalismo,
y realizar las necesidades en los espacios públicos urbanos y suburbanos. Y el artículo 368 del Código Penal, que tiene una redacción actual dada por el artículo 140 de la Ley 20.075, que es del 20 de octubre del 22, regula lo que es la ocupación indebida de espacios públicos. Esta situación, en principio, nada tiene que ver con las personas en situación de calle que venimos de ver con esta nueva ley y con lo que prevé en cuanto a objeto y finalidad. La ley indebida, la ocupación indebida de espacios públicos es quien ocupar espacios públicos acampando o pernoctando en ellos será intimado por parte de la autoridad nacional, departamental o municipal a retirarse en forma inmediata y que desista de su actitud. De permanecer o persistir será castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada por parte de la autoridad nacional, departamental o municipal a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. A los efectos que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente. Por lo tanto, acá sí tenemos la intervención del Poder Judicial, sí tenemos, además estamos hablando de algo hasta punitivo si la persona desiste, y es exclusivamente cuando es una ocupación indebida de espacios públicos de una persona que está en situación de calle. Puede ser que tenga una patología, puede ser que tenga alguna situación con consumo problemático de drogas, o puede ser que no tenga ninguna de esas patologías. En faltas, en materia de competencias en falta, que tenemos la intervención judicial, y en esta situación son competentes. En Montevideo tenemos 2 juzgados letrados de faltas y en el interior son los jueces de paz departamental. Sí prevé un procedimiento diferente al que les acabo de decir a través de los incisos que se agregó en la ley 20.279, porque los artículos 18 a 23 de la ley de faltas, de la ley 19.120, prevé la audiencia, la persona que está en situación de calle y que se negó, por ejemplo, a retirarse del espacio público, es llevada ante el juez y el juez va a ver un procedimiento y, bueno, y puede llegar, como les decía, hasta ver una pena. Por lo tanto, en esta situación no tiene que ver. Y sí se prevé la asistencia letrada en el artículo 19, obligatoria, del denunciado que comparece ante la sede. Por lo tanto, esta situación no tiene que ver, y además digo porque últimamente es algo que se ha dado mucho frente a denuncias de terceros por personas que están ocupando en situación de calle, ocupando los espacios públicos. Después tenemos la diferencia con la ley de salud mental. La ley de salud mental tiene como objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental con una perspectiva respecto a los derechos humanos de todas las personas, y particularmente aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental en lo que es el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso es el objeto en materia de ley de salud mental, que lo dice el artículo 1. Ya la ley de salud mental, en el artículo 5, preveía lo que era el consumo problemático de sustancias psicoactivas, lo que sí no lo regula como ahora, que ahora, si está en riesgo su vida por ese consumo o la de terceros, y ello implica ese riesgo, permitiría que pueda llegarse a hacer el traslado y la internación contra su voluntad. El artículo 5 de la ley 19.529 establece que el consumo problemático de sustancias psicoactivas, en tanto su naturaleza es multidimensional, será abordado en el marco de las políticas de salud mental desde una perspectiva integral que incluya la reducción de riesgos y daños, la atención psicosocial, la integración educativa y laboral, la gestión de tiempo libre y el placer y la atención de los vínculos con referentes socioafectivos en los ámbitos familiar y comunitario. Pero no preveía como prevé ahora, esta posibilidad de poder llegar a ser ingresado por esa posibilidad de la sustancia y no del consumo de sustancias psicoactivas cuando está en riesgo su vida y la de terceros. El artículo 28 de la ley de salud mental, 19.529, prevé lo que es la hospitalización voluntaria, que hasta ahí no tendríamos problema. El artículo 30 nos regula lo que es la hospitalización involuntaria y nos establece los requisitos para su procedencia. La persona puede ser hospitalizada involuntariamente o retenida en un prestador en el que hubiera sido admitida como usuaria voluntaria cuando exista riesgo inminente de vida para la persona o para terceros. En este caso hay como una coincidencia, tendríamos que definir qué es ese riesgo inminente de la vida para la persona o para terceros y quién lo define, si lo define el médico y qué podemos entender. Es también lo que habla la ley, habla de riesgo para su vida y para la de terceros, la ley nueva 20.279. Y después que esté afectada su capacidad de juicio y el hecho de no hospitalizarla pueda llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que solo pueda aplicarse mediante la hospitalización. Esos son los requisitos en materia de ley de salud mental. La ley de salud mental establece un control y formalidades para la hospitalización involuntaria,
que también se diferencia de la ley de esta nueva ley, establece que el único, la persona para poder ser ingresada, hospitalizada contra su voluntad, solamente con fines terapéuticos. Eso está relacionado con el artículo 2, que establece que la protección de la salud mental abarca acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación encaminadas a crear las condiciones para el ejercicio del derecho a una vida digna de todas las personas y particularmente de aquellas con trastorno mental. En cuanto a las formalidades que prevé el artículo 31, me parece que lo más importante es que requiere un dictamen profesional del servicio de salud que realice la hospitalización, determinando la existencia de los supuestos que nos establece el artículo 30, y acá requiere la firma de 2 profesionales médicos que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales debe ser especialista en psiquiatría. Acá también tenemos una diferencia, porque la ley habla de médico, no nos dice qué médico, no nos dice cuántos, o sea que podemos entender que basta que sea un solo médico con la nueva ley de las personas en situación de calle, y no nos dice qué especialidad debería tener ese médico, que acá sí nos habla en la ley de salud mental, que son 2 y que uno debe ser especialista en psiquiatría. Después el artículo 32 prevé lo que es la internación, lo que es la hospitalización involuntaria en la ley 19.529, cuando la decide el prestador de salud sin intervención de la justicia. Lo que sí acá se prevé que en estos casos el juez no dispone de la hospitalización involuntaria, sino lo que va a hacer es controlarla, porque el propio artículo prevé que cuando se da una internación, una hospitalización involuntaria contra la voluntad de la persona y lo prevé el centro de salud, debe comunicar el juez. ¿Qué pasa cuando se comunica al juez? El juez va a armar un expediente y va a controlar. O sea que acá también, aún en los casos de que el artículo 32 de la ley de salud mental preveía que lo pudiera hacer el prestador de salud, pero siempre hay una intervención del juez porque hay que comunicarlo al juez. El juez debe formar un expediente y controlar el alta médica y debe además designarle asistencia letrada. Después tenemos el artículo 33, que sí nos habla de lo que es la hospitalización involuntaria por orden judicial. El juez competente puede disponer una hospitalización involuntaria a la persona en su prestador de salud cuando cuente con el informe médico que lo justifique, que es el 31 literal B, que les decía hoy, que tiene que estar firmado por 2 médicos. Cuando estén dadas las condiciones para el alta, se comunica el director del hospital, lo comunica al juez para que el juez, la ley habla de un plazo de 3 días, deba resolver qué es lo que va a hacer. Tenemos nosotros también una acordada, que es la acordada 8020 del 2019, que nos dice que cuando informan que el paciente está para el alta médica, el juez tiene 48 horas y tiene que notificarle para resolver, si bien la ley dice 3 días, y notificar la resolución al prestador de salud en 24 horas. Después tenemos, en competencia, en diferencia de la ley de faltas, tenemos los juzgados para controlar la internación involuntaria, si es para el caso que la dispuso por el artículo 32 el prestador de salud o cuando la dispone el juez. Son competentes los juzgados de familia especializados en todo el país, en Montevideo y en el interior. Sin perjuicio de que tenemos la acordada 7.965, que por el artículo 2 le asigna competencia a los juzgados letrados penales y a los juzgados letrados de adolescentes infractores, que después comunican al juzgado de familia especializado. Una particularidad que tiene, y acá que también se diferencia, al igual que lo prevé la ley de faltas, es la asistencia letrada. Tenemos la acordada 8053 del 2019, que establece la asistencia letrada a las situaciones de hospitalización involuntaria, ya sea por orden del prestador de salud, que es el artículo 32, o por orden del juez competente cuando es el juez el que la ordena en el artículo 33. La acordada establece: declárese que los procesos previstos a los artículos 32 y 33 de la ley 19.529, el paciente respecto del cual se ha dispuesto se pretenda disponer la hospitalización involuntaria deberá contar con asistencia letrada. Por lo que tenemos la asistencia letrada, no solo de quien se ha dispuesto la internación, sino aún de quien se pretenda disponer. Es decir, si nosotros somos el juez competente y nos llega, por ejemplo, una solicitud del prestador de salud que tiene una persona en determinada situación de salud mental, que tiene riesgo su vida, nos presenta el certificado médico firmado por 2 profesionales de la salud, siendo uno psiquiatra, y nos requiere la internación involuntaria de la persona, se le debe designar asistencia letrada obligatoria y después resolver. Y no está previsto tampoco acá la citación obligatoria a audiencia. Muchas veces no se puede hacer porque la persona a veces por su condición no puede llegar a la audiencia.
Pero, y aún con el artículo también 32, cuando quien lo hace es el prestador de salud y nos comunica que ingresó una persona contra su voluntad por salud mental, también en ese caso se le debe designar asistencia letrada. Es decir, es obligatorio, lo que no se prevé en el tema de la ley de personas en situación de calle. Por lo tanto, hay tres que ahora ya lo aborda mi compañera, que vimos que es importante: es la no intervención del Poder Judicial con un objeto y una finalidad diferente, que abarca lo que es las personas en situación de un consumo problemático, que pueda estar en riesgo su vida y que pueda ingresar por eso contra su voluntad, y que no se prevé, bueno, para nada la intervención del Poder Judicial. ¿Y qué haríamos cuando aplicamos la ley 19.529? Bueno, ¿qué aplicamos de esa ley a qué se llama con el tema de los procesos de abordaje? No sé cómo vamos Sí, ya con el estamos en tiempo. hora. Bien. Muchísimas gracias, Andrea, muy No, por completo. favor. Escuchamos entonces ahora a... Nada. Ahí está. Buenos días para todas y todos. Bueno, para mí es un honor, un orgullo estar integrando esta mesa y bueno, compartir con todos ustedes. Me desempeño como jueza en Ciudad de la Costa de séptimo turno. La materia para mí es nueva y ha despertado mucho interés. A partir de este año tengo familia especializada. Es un tema que me apasiona. Tengo una presentación para compartir. Lo mío es bastante temático, en cuanto a lo desarrolló todo Andrea previamente. Y, y bueno, comienza entonces con la diferencia entre la ley 18.787 del 2011, que tiene el decreto reglamentario 159 de 2021. Es una ley que, bueno, como vemos, tardó 10 años en reglamentarse, que dejaba sujeto a la reglamentación su operatividad. Y luego tenemos la ley de reciente promulgación, la 20.279, que tiene el decreto reglamentario 232-2024, que como verán, el primer inciso es exactamente el mismo que la ley 18.787, solo cambia, o sea, se le agrega el inciso que ya Andrea detalló y enumeró todos los pasos que prevé la ley en los incisos 2, 3, 4 y 5. Y mucho se refiere también a la ley 19.529, que es la ley de salud mental. Como análisis de la ley, bueno, las condiciones que vimos, de lo que prevé es algo que es una preocupación común de todo el sistema, de los episodios de intoxicación, de extrema vulneración, sujeto a enfermedades, a inclemencia del tiempo y demás, desesperanza, es una preocupación común en todo el sistema y el deseo de que estas situaciones tengan una pronta resolución, ¿verdad? Como el público objetivo de la ley, estamos hablando de las personas en situación de intemperie completa. Esto es por graves enfermedades o riesgo de muerte. Ahí nos surge la duda: ¿qué se entiende por intemperie completa? Si el día anterior estuvo en un refugio, ¿es considerado que esa persona estuvo en intemperie completa? Porque sabemos que esta población tiene bastante movilidad en ese sentido. O como decía un compañero cuando preparábamos esta jornada, si la persona pasó un día en la playa, ¿se considera que está en intemperie completa? Pues parecería que no fuera el público objetivo, pero tampoco no hay como una definición de qué se considera intemperie completa. Podrán ser conducidas. Acá, desde el punto de vista penal, vemos que hay una ausencia de voluntad, ¿verdad?, a refugios o asistidas, y sin que ello implique una privación correccional de su libertad. Perdón, Natalia, ¿sabes que se te escucha entrecortado? Apago la cámara porque capaz que es un tema de conexión. Yo No sé, no no me tengo doy idea. cuenta. Estoy al lado del... Todos me escuchan así. Creo que sí, porque ha habido varios mensajes. Voy a apagar la cámara por si es un tema de conexión. A ver ahora si se escucha. Sí, por ahora sí, Bárbaro, muchas gracias. Cualquier cosa me dice. sí. Bueno, entonces hablamos de esto. Desde el punto de vista penal, que ya la misma normativa lo contenía, se ve, bueno, como eso en conflicto. ¿Realmente tiene posibilidad de realizar otra conducta la persona o no?
Como otro aspecto a destacar, y bueno, la ley, ya lo mencionó, lo detalló ampliamente Andrea, requiere un médico, no médico psiquiatra, no especifica qué tipo de médico, es un médico que acredite por escrito la existencia de algún riesgo indicado en la presente disposición. Y ahí nos vamos al riesgo de graves enfermedades o muertes. Y después, bueno, ahí pensamos que se debe integrar con la ley 19.529, pero ofrece esta diferencia que ya Andrea también profundizó entre los requisitos que tiene la hospitalización involuntaria de la 19.529 con lo que prevé esta ley. Bueno, acá es un poco lo que detalló Andrea de los pasos de la ley, que el MIDE puede solicitar al prestador de salud, que mayoritariamente se da que SACE, que traslade para atención a una persona porque su capacidad de juicio se encuentra afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas. Ahí lo evalúa el médico al centro luego del traslado. Pero previo a eso se debe acreditar mediante informe realizado por lo de un médico que la persona presenta riesgo inminente para sí o tercero, o que el hecho de no trasladarla pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado. Acá, bueno, vamos a la aplicación de la 19.529, o es una contradicción con esta al solo requerir de un médico. Esa es la duda que nos genera. No se prevé intervención del juez, Andrea también ya lo mencionó ampliamente, ni de asignación de defensa. No distingue si la persona es niño, niña, adolescente, adulto. Dice las personas de cualquier edad, y tampoco hay una intervención prevista de INAO. Y en esto, bueno, tenemos todo el estatuto protector de niñez y adolescencia. Como definición de riesgo, encontramos la normativa, el decreto reglamentario número 226 del 2018 de la ley 19.529, que habla de riesgo inminente, que dice: a los efectos de la presente reglamentación se entenderá que existe riesgo inminente de vida para la persona tercero cuando se presente una situación que, debido a consideraciones clínicas adecuadamente fundadas en forma clara y precisa, determine una posibilidad cierta de muerte de próxima ocurrencia. Dichas consideraciones deberán consignarse en la historia clínica del usuario. Parecería entonces que la norma entiende que la situación requiere una intervención urgente en el momento, y si requiere hospitalización, seguida por la 19.529. Del análisis parlamentario que realizamos para la presentación, surge, bueno, como críticas a la ley que es inconveniente, innecesaria y desatiende el problema de base. Pero por el otro lado, se dice que lo que busca es ser un complemento de la ley 19.529 y que no viene a solucionar el problema de fondo, sino a ser una herramienta más. Esto es en ese sentido. Como aspecto importante a destacar del decreto reglamentario de la ley en análisis, que más que un decreto reglamentario es un protocolo de actuación. Están los incisos 3, 4, 3, 5 y 6, que bueno, Andrea también lo detalló ampliamente. Es la normativa lo que se consigna ahí, me parece que a no restarle tiempo a los compañeros. También tenemos que tener presente, como también ya lo mencionó Andrea, el artículo 368 del Código Penal, en la redacción dada por la ley 20.075, esto es la ocupación indebida de espacios públicos, que es considerada una falta, y es el que entonces es el que ocupa espacios públicos, acampando, pernoctando en ellos, será intimado por parte de la autoridad nacional, departamental o municipal a retirarse en forma inmediata, y a que desista de su actitud de permanecer o persistir, será castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Prevé la intervención del juez de falta, con el procedimiento que ya Andrea también detalló en extenso. No se encontró relevamiento de fallos en la base de jurisprudencia del Poder Judicial, y de la práctica y un relevamiento que se pudo hacer con algunos colegas que trabajan en la materia, surge que, bueno, que lo que se hace es una derivación de la situación a MIDES, y ahí la persona desiste de su actitud y no se llega a una sanción desde el punto de vista penal. Como principios rectores, y antes de entrar a las diferentes normativas para diferentes miradas sobre el tema, creemos que deben ser todas vistas desde el punto de vista de los principios rectores de la salud mental, ¿verdad? El derecho a la salud como un derecho humano fundamental, previsto dentro de todo en los artículos 7 de la Constitución, como protección de la vida, que nadie puede ser privado si no es por razones de interés general.
que la condición de riesgo para sí o terceros, o que esté afectada su capacidad de juicio, prevista en el artículo 30 de la Ley 19.529, y la hospitalización restringida como último recurso por el menor tiempo posible y debe cesar cuando cesa el riesgo. Eso es lo que nos parece de consideración. En esto, bueno, coexisten varias normativas con diferentes objetivos. Tenemos la Ley de Salud Mental, la de Falta y la 20.279 de reciente creación. Ahí consideramos, bueno, que la diferencia es que la Ley 19.529 es garantista con determinados contralores, no resuelve el problema y prevé una hospitalización voluntaria, no resuelve el problema social, digamos, quedó ahí cortado, y prevé un régimen de hospitalización voluntaria e involuntaria. En cuanto a la falta, se considera que está incluida dentro del capítulo del Código Penal, es punitivista, es un delito menor, integra el Código Penal e inclusive puede sustituirse por prisión. Pero como se dijo, no se encuentra relevamiento en la jurisprudencia de que se haya condenado por esta falta, más allá de que, bueno, que las consideraciones son a la normativa que las crea. En cuanto a la Ley 20.279, como anexar a todo lo que dijo Andrea, bueno, tiene un perfil social, sanitario, y bueno, lo que nos parece también destacar que implica mucha coordinación en organismos públicos, que bueno, en las otras normativas no se tenía tan presente. Bueno, por acá es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Tenemos 3 minutitos antes de pasar a escuchar al próximo compañero. Y yo quería preguntarle a las dos doctoras que han expuesto, si han tenido casos, a ver, alguna problemática en la práctica en relación a la puesta en vigencia de esta ley, de la entrada en vigencia de esta ley. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, Andrea. No práctica, lo que sí me está al menos pasando a mí, ahora no sé si con Natalia, es que en el turno que acabo de tener, las madres que denuncian, se ha dado con madres a sus hijos por situación de violencia de género, violencia física que les ingresan, que les roban, y bueno, y que tienen a sus hijos en esa situación y que no quieren ya medidas, sino que lo que quieren es que por esta nueva ley se los ingresen. Yo explico que, bueno, que nosotros que hay que dar cuenta, le pido a la policía que dé cuenta al MIDES. El MIDES ha contestado que tienen que estar en situación de calle completa, o sea, que ellos detectan y que si no, por lo menos le tenemos que decir en qué lugar está esa persona, para que ellos puedan ir a visitar. A veces están en situación de calle, los puedo sacar requeridos, pero ellos entienden que no entraría sino ahí ya lo que es en el perfil. O sea, la persona que está en situación de calle tiene que estar en situación de calle. Si yo lo saco requerido, ya está interviniendo la justicia y ahí yo tendría que ver si aplico, por ejemplo, la 19.529. Entonces es un tema que está complicando porque la persona tiene que estar en situación de calle no denunciada con una intervención judicial, por ejemplo, con una requisitoria, porque ahí ya hay otro procedimiento o no en un proceso de violencia de género. Cuando les pongo medidas y las he llevado a audiencia, llegó a la audiencia y por ejemplo, la madre me dice lo que les decía: yo no quería esto, yo no quiero medidas, yo no quiero que vaya preso, yo lo que quiero es que lo internen por la nueva ley. Entonces ahí le vuelvo a explicar de que esto un poco que estoy compartiendo con ustedes, y que yo no puedo aplicar esa ley porque esa ley no prevé la intervención de la justicia y que yo no puedo decirle al MIDES que vaya. Entonces me dice: no, pero mi hijo sé que para en tal esquina. Entonces lo que opté, pero eso, claro, no sé si está bien, es mandar un oficio al MIDES comunicando la voluntad que tiene esa persona y si podría entrar por la nueva ley y que está ubicado en tal esquina y que está en principio en situación de calle según lo que manifiesta la denunciante. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Era obvio que se iban a generar estas situaciones, que bueno, que nos dejan ahí en el medio, ¿no? Bueno, ahora escuchamos desde la defensa, a ver a quién. ¿Cómo les va, doctora Natalia Cuña? ¿Se me escucha bien? Pues estoy desde Perfecto. por eso no sé si se escucha algún ruido. Bueno, yo soy defensora de la capital, de familia especializada. En realidad nosotros los que vamos a tratar más que nada con mi compañero, obviamente, es los derechos, ¿no?, de las personas que están en situación de calle.
y sí nos plantea ciertas preocupaciones, que obviamente no es una crítica, no hago ningún juicio de valor, sino que sí es una preocupación primero, obviamente, la no intervención por la nueva ley del Poder Judicial, y obviamente que como corolario de eso, de la no designación de una asistencia, o la obligatoriedad de una asistencia letrada, como garantía también de las personas, de los derechos de estas personas. ¿Por qué? Porque como sabemos, en realidad las personas en situación de calle son un grupo de una especial vulnerabilidad, donde no solo la vivienda es lo que ellos tienen como falta, sino que ahí se conjugan un montón de derechos que se ven vulnerados de los mismos. En realidad, la obligación principal del Estado es obviamente garantizar a todas las personas condiciones para el ejercicio de una vida digna, pero todo esto se debe dar también en marco con una garantía a los derechos humanos que estos tienen, derechos que son de raigambre constitucional, que entran incluso por el bloque de constitucionalidad. En realidad, en la justificación de la Ley de Internación Involuntaria, de la Ley 20.279, se plantea que la motivación de la modificación de la ley es proteger la vida y salvaguardar la integridad física y moral de personas en situación de calle que presentan consumo de sustancias psicoactivas de alto riesgo o descompensaciones de patologías psiquiátricas. Sin embargo, entendemos que si se busca lograr mejorar las condiciones para la salud, bienestar e inserción social de las personas en situación de calle, tampoco podemos desconocer todos los derechos humanos que se involucran, ¿no? Como sería la libertad ambulatoria de estas personas, el derecho a la salud mental, el de su autonomía. ¿Qué nos pasa a nosotros? En la práctica, obviamente, si bien la doctora manifestó que ahora es más aún que se nos está dando esto de que las madres vienen más que nada con el tema de las denuncias para que esos hijos sean ingresados a un centro para su rehabilitación, nosotros ya nos estaba pasando, incluso con la ley de violencia de género y con la ley de salud mental, que en realidad cuando se hacían las denuncias de violencia de género, estas mamás con estos hijos consumidores, por lo general, que quedan en situación de calle, si bien hacen la denuncia en primera instancia en la seccional como una forma de ponerle medidas cautelares por todos los riesgos también que ellos sufren, porque ellas les roban, las agreden, ¿no? Cuando vienen a audiencia, ya nos pasaba antes de esta normativa nueva, venían a audiencia y lo que nos pedían en realidad era que estas personas fueran ingresadas a un centro hospitalario para su rehabilitación, lo cual obviamente sin una pericia no se podía realizar. Ahora lo que nos está pasando, que hemos tenido muchas consultas, o sea, se han aumentado las consultas en la baranda de la Defensoría acá en la capital, con respecto justamente a que lo que se quiere es que con esta nueva normativa se interne a estos hijos, a estas personas que están en situación de calle con un tema de consumo. Y obviamente, como no está prevista la intervención desde el punto de vista del Poder Judicial, nosotros la recomendación es que hagan la denuncia al MIDES, porque el MIDES, según el procedimiento que tienen en su reglamentación, es que, bueno, las recibe, va a evaluar, y eso nos podrán decir un poco más los compañeros. Y bueno, nos preocupa mucho, la verdad, a mí me preocupa la constitución, si no hay una inconstitucionalidad, que me gustaría también que lo debatiéramos al finalizar las exposiciones de todo, a ver si ustedes ven también la misma preocupación que nosotros. En realidad, también está el tema de cuando se detiene una persona. Todos sabemos cómo se detiene una persona, si es correcto o no. Eso, no sé si Daniel lo va a profundizar un poquito más. La verdad que desde nuestro punto de vista como defensa, es preocupante en el sentido de que obviamente nosotros por la calle no vamos a ir viendo a quién se le vulnera o no los derechos, sino que lo vemos recién cuando estamos en sede judicial. Y como no se prevé, yo tengo un poco de temor con respecto a las garantías que se están cumpliendo. No sé si Daniel quiere dar un poco más la visión de lo que es cuando se los detiene en la calle y ellos realmente no quieren ir a un centro. Y también tengo otro tema con el respecto a que como no se expresa bien si es un adulto, si es niño, adolescente, a mí me pasó que hace 2 años estuve en el proceso de consulta que se hizo en el Instituto de Derechos Humanos con respecto a la salud mental de los NNA, que obviamente el Instituto de Derechos Humanos analizó el tema del artículo de la infancia que no queremos ver, que no sé si ustedes la han leído, yo lo recomiendo. Ahí con un montón de sectores relativos a los derechos de la infancia, se buscó ver
qué era lo mejor para estos niños y adolescentes, que también tenían problemas de consumo, enfermedades mentales. Y bueno, en realidad fue muy enriquecedora la experiencia cuando nos toca en el taller hablar con estos niños y adolescentes de primera mano, cómo se sentían ellos en estas condiciones asilares en las que estaban. Y ellos ya te decían realmente cómo querían que fuera su internación, si la querían, si se respetaron sus derechos, si se los escuchaba, si la medicación era la adecuada, si no. Y entonces ahora se nos suma también que en la calle podemos tener también estas situaciones de gente que se los va a detener y que creo que las políticas públicas en realidad tendrían que estar por otro lado. Pero no sé si Daniel querés hacer un poco mención al tema de la detención de las personas, qué ves vos si se vulnera o cuál derecho. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, Te perfecto. escucha muy bien, Daniel. Buenos días. Bien. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Daniel Chávez, yo soy defensor público del interior, trabajo en la ciudad de San Carlos, formo parte de los primeros juzgados de género de esta ciudad y bueno, la intervención en este caso va por mi rol de defensor. Retomo lo que expresaba mi compañera Natalia, primero agradeciendo poder estar acá. Un poco voy a tratar de llegar a lo que Natalia habíamos al menos charlado previamente en cuanto a los riesgos que uno evalúa. Me hice una serie de preguntas tratando de razonar el marco normativo que expusieron las doctoras previamente. Digo, está regulado como una falta, lo cual dijimos, está regulado si fuera una falta, que la falta generalmente se define como un pequeño delito. La otra pregunta que me hago, ¿está regulado como una cuestión de salud? ¿Está regulado como un tema de salud pública? ¿Está regulado como una persona en estado o situación de vulnerabilidad? ¿Está regulado como para personas en estado o situación de discapacidad? ¿Está regulado o es una cuestión de vivienda? ¿Es una cuestión de familia o falta de ella, de exclusión laboral por diferentes causas? ¿Está regulado como una situación que atiende a personas en situación de exclusión social o de vivienda o ambas, para proteger o para proteger a esas personas o para proteger a los terceros o ambas? Y entonces la primera pregunta que los defensores nos hacemos es, siempre que está en riesgo la libertad ambulatoria, la primera pregunta que hace un defensor que ha trabajado durante algún tiempo es el control de detención, ¿no? Dice, bueno, ¿quiénes son estas personas en situación de calle a las que se dirige la norma? El concepto de persona en situación de calle y cuáles de ellas están incluidos en la norma. ¿Quién o cómo se determina dicha situación sin vulnerar las garantías mínimas, ¿no?, establecidas de los derechos humanos que hablaba Natalia y los anteriores? ¿Cuál es la práctica de los juzgados especializados en que trabajamos, que creo que fue lo que más nos pedían? ¿Qué vulnerabilidades se presentan? ¿Hay niños en situación de calle? ¿Cuántos hay? ¿Existe derecho a vivir en situación de calle? ¿Qué otros derechos conviven o entran en conflicto con esta situación? ¿Las normas o normas en cuestión lo resuelven? ¿Qué debió pasar previamente? Pero esta no es cuestión porque nos pidieron no analizar las causas ni reflexionar sobre ellas y no nos da el tiempo hoy. ¿Por qué no debió ni debe estar esa situación? ¿Corresponde actuar referente a estas normas cuando hay una denuncia cuya situación corresponde actuar como falta? ¿Se regula la situación como una falta contra el orden público, las buenas costumbres, o se regula como una preocupación de salud de las personas en situación de calle? Y ahí voy a ir a las últimas preguntas, porque sé qué dudas se nos presentan, qué conflictos jurídicos normativos existen, qué dificultades se les presentan a las personas que están
a las que está dirigida, ¿no? Personas en situación de calle, de intemperie, qué dificultades puede presentar a los operadores, al policía, al funcionario de salud pública, a los funcionarios del MIDE, ¿no? ¿Qué conclusiones podríamos sacar después de esto? Y creo que es la base del taller, que probablemente hoy nos quedemos con el principio. Y entonces, analizando la ley 20.279, que modifica la ley 18.787, empezamos a ver, lo primero que yo quería determinar es, bueno, ¿cómo suele ocurrir con otras leyes? Vamos a ver si deroga la normativa anterior y si la deroga, ¿cómo la deroga? ¿No? Porque tratamos de aplicar el derecho y esa es la función que tenemos los operadores de justicia, interpretar o integrar si es necesario. No hay derogación expresa y hay derogación tácita, me pregunto. ¿La ley posterior en el tiempo deroga la anterior? Parecería que no, porque tendría que ser sobre la misma materia y evitar las contradicciones. Y si refieren a orden público, si refieren a derechos humanos, estarían en un rango superior o constitucional. Entonces, ahí tenemos un problema de constitucionalidad si hay si se oponen las normas. Y si tiene reglamentación el protocolo de actuación, en este caso que está en el decreto 232. ¿Qué sucede cuando esa reglamentación o protocolo prevé una situación diferente a lo que la misma norma expresa? Que es algo que también deberíamos analizar. Y ahí tuve que recurrir a mis apuntes de estudiante, a Barrios de Ángeles, porque la norma establece situaciones jurídicas subjetivas, es la posición en la que nos encontramos los sujetos a los cuales va dirigida la norma, que los comprende. ¿A quiénes comprende? A las personas en situación de calle que define y a los funcionarios que intervienen, que son de 3 ministerios, ¿no? Y entonces ahí dice que hay una situación jurídica subjetiva de poder, posibilidad jurídica, aptitud de imponer a otros cierta conducta, ¿no? Puede, ¿qué quiso decir la norma? ¿No? Y ese poder que tienen los funcionarios de ir compulsivamente o cuando no hay consentimiento a intervenir, ¿no? ¿Con qué derechos se enfrenta? Y ahí nos vamos a los derechos del paciente de salud pública, que tiene derechos subjetivos. Está el derecho del paciente a tratarse, y ahí hay el derecho a la autonomía, el derecho a proteger su integridad física, y bueno, todos los derechos humanos en cuestión, ¿no? El consentimiento informado. Bien, el inciso aclaratorio dice siempre que, dice la norma por ahí, y aparte dice se deberá acreditar, ¿no? Siempre que aparte no presente riesgo para sí o para terceras personas, ¿no? Y aparte después en el inciso segundo expresa que todo eso debe ser previamente. Entonces la idea que yo saco de la norma es que, parecía que la norma, o si no se contradice, que el prestador de salud tiene que ir al lugar donde se encuentra la persona y certificar ahí para después ocurrir el traslado, porque si no, el traslado es posterior. La otra preocupación grande, y acá engancho con lo que dice Natalia, es que dice que eso, la norma de alguna forma nos dice, los tiempos a veces no nos dan, pero dice el artículo único, y sin que eso implique privación correccional de su libertad, ¿no? Y acá me remito a la profesora Hermenéger en un curso del CEJU, refería, cuando hablábamos de la internación compulsiva en el año 2019, sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia, segundo turno. Bueno, después le puedo pasar la sentencia 232-2019, 16 de octubre de 2019. La internación involuntaria de una persona de la que se dice es paciente psiquiátrica por razones médicas y legales, así debe procederse, es una privación de libertad ambulatoria. O sea, que no hay una ley que después diga que no lo es, ¿no? No puede haberla, parecería.
tratamos de razonarlo, ¿no? Más allá del nombre que se le asigne, se trata de una privación de libertad y es libertad ambulatoria. La privación de libertad solo puede ser consecuencia de la aplicación de una pena, ¿no? Y ahí, bueno, refiere el artículo 7 de la Constitución, a la ley 19.529 de salud mental que referimos. Por supuesto están las acordadas y refiere también a la Convención de Derechos, en este particular, de las personas en situación de discapacidad, y a la regla 8 de las reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia son también un marco normativo dirigido a las personas en condición de vulnerabilidad. La regla 8 establece el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que dispone que se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, pero aparte de todas las personas, porque las 100 reglas de Brasilia son un marco normativo que obliga a los poderes judiciales que forman parte a tratar de forma diferenciada a las personas en condición de vulnerabilidad, que son a las que está dirigida esta norma. Y no puede prescindir nada menos que del acceso a la justicia. Y si prescindiera en esta situación de acceso a la justicia, claramente podría incurrir en una inconstitucionalidad, por supuesto, dependiendo del caso concreto. Y acá me remito a algo que hablaron mis compañeras en otra oportunidad, Carolina Camino y Yamina Cabrera, por la Asociación de Defensores, de la cual formo parte, que en realidad cada vez, por los riesgos que a veces se pueden cometer cuando se modifican las normas, y hablando de otra norma que está ahora en discusión, en realidad la importancia que tiene para la detención de los sujetos de cumplir con garantías mínimas que están establecidas en lo que generalmente en derecho penal, en el diplomado que dimos el año pasado, o que cursamos en la UDE, se dio muy claramente por una juez y por muchas defensas y fiscales, el Estatuto de Miranda, la lectura de derechos, el derecho a tener una defensa desde el primer momento, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hoy en día, donde ya no hay las dificultades que se tenían antes, la importancia de ella, no nos cabe ninguna duda de que el funcionario tiene que actuar, el funcionario del MIDES, el funcionario del Ministerio del Interior, pero también tiene que actuar de determinada forma, y hoy en día nada exime de que pueda filmarse esa situación para acreditar que la situación es tal y no vulnerar las garantías mínimas de los derechos. Esta norma convive con la ley de cuidados paliativos, que va dirigida, generalmente la gente en situación de calle tiene, muchos van a tener, probablemente hay muchos en situación de abuso sexual, de enfermedades que están incluidas dentro de la ley de cuidados paliativos. Entonces, todo el derecho, tienen derechos que en realidad son contradictorios con este tipo de internación compulsiva sin la intervención del Poder Judicial. Y Daniel, bien, ¿te puedo hacer una sí, pregunta? sí. ¿Sería entonces una privación de libertad administrativa? Es No. que el riesgo está ahí, digo. El riesgo de actuar, o sea, por eso las preguntas, porque probablemente el funcionario, si no está suficientemente informado o preocupado, y no está, porque acá también interesan las buenas prácticas, está en riesgo él también después de tener un problema judicial, que por supuesto no lo quiere, porque generalmente a veces actúa, por ejemplo, el Ministerio del Interior, por orden jerárquico, ¿no? Y después hemos visto también, o sea, cuando sale esta norma, yo aparte, a veces le había puesto, tenía miedo de esta norma que dice que está dispuesta como ¿no? Obligación de actuar a ver si encuentro esa dicotomía, porque lo puse un poco para también a mí enfrentarme. Esto también, aparte, hay
hay un estudio de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias, del 2014, donde trataba el fenómeno de las personas en situación de calle. Hoy, en 2024, esto se ha triplicado, esto ya lo sabemos, lo cual denota que hubo una mala actuación. En realidad no pudimos, y bueno, capaz que este tipo de instancias logramos generar situaciones de aprendizaje. Lo que generalmente vemos a veces por los medios, por la televisión principalmente, es que como que de aplicación de esta norma se dice que la obligación de detener a personas que están en situación de delito. Y no, la norma no habla para ese tipo de situaciones, porque un delito, la forma de intervenir es cuando hay flagrancia propia o impropia, y ahí se manda a intervenir, pero no es por aplicación de esta norma. Es diferente, ¿no? Yo tenía el temor de que de alguna forma en los hechos se le está cambiando hasta el título de la norma, ¿no? Después lo pongo en el chat para no... decía, la ley sería de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a personas en situación de calle, ¿no? Y no de prestación de asistencia obligatoria del Estado al traslado con o sin su consentimiento a hospitales de centro de atención médica de personas en situación de calle o en situación de intemperie. Son cuestiones distintas, ¿no? Y después, bueno, leer la Real Academia Española, cuál es la intemperie, es la exposición a los cambios del tiempo atmosférico o los agentes de fenómenos atmosféricos sin la protección de un techo u otra que lo cubra. Y eso ya nos coloca en una situación distinta. No todas las personas en situación de calle están a la intemperie según el diccionario de la Real Academia Española. No sé si con eso digo, Queda hasta claro, ahí digo, queda claro. quería, lo otro, bueno, las 100 reglas de Brasil, le acordaba 7647 de abril de 2009 y la circular 34 de 2009 las incluye. La ley 20.179 sobre cuidados paliativos, el artículo 7, derecho del paciente e información. Toda persona tiene derecho a recibir a que no se le practiquen sobre su persona actos médicos contrarios a su integridad física o mental dirigidos a violar sus derechos o que tengan como resultado tal violación. Es complejo, digo, para el funcionario de salud pública que va a intervenir con un paciente en esa situación. Digo, ¿cómo interviene aplicando la ley, la ley que estamos discutiendo sin violar los derechos de este paciente? Sí, ¿No? también, Y lo otro podemos, que, sí, podemos lo otro que no es menor es que hay, en 2022, al menos el relevamiento que leí, había más de 1000 niños en situación de calle, con lo que eso implica. sí, Bueno, bueno, con respecto a esto, si me disculpan, en el chat vi que habían varias preguntas o quieren saber dónde pueden encontrar los artículos que yo mencioné. En realidad es fácil, lo descargan de la biblioteca de UNICEF, que es La infancia que no queremos ver. Sobre eso, es como les dije, a fines del 2022 se hizo un proceso de consulta en el Instituto de Derechos Humanos en el que participaron varios organismos del Estado, entre ellos el Poder Judicial, que estuvo la doctora Starico, por la de INADEF estuve yo, también estuvieron del gremio de defensores, INAO y demás, y se terminó elaborando un instrumento que se llama Estándares de Derechos Humanos para la Evaluación del Cuidado de la Salud Mental de NNA, que me parece que también es muy bueno. Como dijo Daniel, hay muchos niños también en la calle, y esta ley tampoco distingue entre adulto y NNA, por lo que me parece también muy buena lectura para que tengamos en cuenta realmente el cuidado que tenemos que tener con los derechos humanos de todos, de toda la comunidad, muchísimas gracias. Yo María quería Elena, agregar, ¿me ¿sí? permitís dos cositas Sí, importantes nada más? sí, En materia de niños, niños y adolescentes, creo que es el 120.7 del CNA y no hay ninguna otra posibilidad de que esta ley se les aplique, o sea, porque no, para mí este es para personas mayores y sí. niños o adolescentes deberíamos aplicarle el 120.7 en materia de internación o hospitalización involuntaria, porque no hay forma de que no intervenga la justicia en tema de situación de vulneración de derechos. Me parece que esta ley no le podría aplicar ni Mides ni eso, o sea, no, eso por un lado. Y después, solo para completar, lo que sí me pasó en el turno,
es cuando, por eso digo lo que es los excesos y el límite, en dónde lo tenemos el límite y cuándo el MIDES va a decir no. Entonces, frente a esta situación yo ya no puedo intervenir, porque cuando el Ministerio del Interior va a hacer el traslado, porque la persona se niega y la persona se desacata y empieza los gritos y tiene que esposarla y detenerla, ¿a quién van a enterar? Al juez. Y ahí ya es lo que yo decía hoy, que me decía, bueno, no, pero ahí ya hay un proceso judicial, ahí llaman a flagrancia, Fiscalía les dice, bueno, no, pero no estaba cometiendo delito, y ahí empezamos todo el rollo y la persona termina envuelta en un problema con la justicia, ya sea familia especializada o penal, porque muchos de ellos la persona se desacata porque no entiendo por su propio estado. Entonces ahí no hay posibilidad de que si se procede a una detención, la ley no lo dice y no se tenga que enterar a la justicia de ello. Eso solo para ir pensando para después, para el debate, compartiendo un poquito lo que decían los Pero compañeros. en realidad nosotros más que nada hacemos mención a esto de los niños y adolescentes porque me parece muy buena la lectura, más allá de que sí se entiende que no se aplique. Me parece muy buena la lectura porque ahí de primera mano nosotros entrevistamos a muchos niños y adolescentes y nos contaron realmente cuál era su experiencia estando en un asilo, en la situación asilar, como se decía, y en realidad con el tema de la medicación, que también había mucha gente, no solo por muchos niños, adolescentes, no solo por temas de salud mental, o sea, de droga también. Entonces, ellos nos contaron de primera mano qué sentían ellos al estar encerrados, al estar medicados de esa forma, cuando ellos pretendían también otra recuperación o estar capaz que solucionando sus problemáticas dentro de un entorno que no fuera solamente la internación. Entonces, para ver, imagínense una persona adulta que está en la calle, que tampoco es incapaz, porque la mayoría de las que están en la calle podrán tener problemas de salud mental, pero no son declarados incapaz. Estamos hablando de que se toman medidas que atentan tan gravemente a los derechos humanos de una persona que es capaz, que se le atiende su autonomía, era más que nada para eso. Igual me parece que interesó mucho, que estaría bueno capaz que se hiciera algo sobre los niños y adolescentes, porque se ve que gustó un poco el tema. Bueno, Natalia, nos diste una excelente idea para programar para actividades para el año que viene. Bueno, ahora yo quisiera pasar entonces ahora al representante del MIDES, que a ver que nos explique un poquito el punto de vista de ellos y cómo están sobrellevando esta situación, porque la verdad que debe ser complicado para ellos también. Ahí va. Bueno, primero decir que soy psicólogo y estuve escuchando todas las exposiciones de todos los doctores y bueno, hay una gran claridad en las exposiciones, sobre todo en la primera exposición, una claridad de cómo se articulan todas estas leyes, ¿no? No tengo mucho más que agregar a eso, me pareció que estaba claro, pero voy a contar algunas cositas que supuestamente nosotros deberíamos saberlo. Que no es desde un punto de vista, yo voy a hablar bien de la parte operativa, que eso puede dar luz en algunos aspectos. Intemperie completa. Intemperie completa no tiene una definición absolutamente clara. Me parece que es genial que desde el derecho se intente decir, bueno, a ver qué quiere decir esto y cómo se aplica, porque en realidad hay una es un campo muy difuso. ¿Qué es? Ahora, en la práctica no es tan difuso. ¿Por qué? Porque el equipo calle trabaja desde siempre en el equipo móvil y las personas en situación de calle, los equipos las conocen. Tenemos nombres y apellidos de personas históricas que viven en la calle, que a veces pasan por refugio, como decían al principio. Bueno, ¿cuándo está intemperie completa? ¿No? Si estuvo ayer en refugio y hoy no, y hoy... me parece que el espíritu, yo no voy a hacer ninguna defensa, yo voy a decir más o menos cómo funciona y por qué no es tan disruptivo el funcionamiento que podría serlo, porque uno dice, bueno, si no hay un criterio claro de qué es una intemperie completa, no es claro cuándo hay riesgo para sí o para terceros, cuándo hay riesgo de vida de próxima ocurrencia, ¿no? ¿Cómo se define todas esas cosas? Bueno, no hay forma de definirlo claramente. Este problema igual es desde siempre, porque la internación compulsiva existe desde la ley de salud mental, no es nueva y existe desde antes también, pero la ley de salud mental lo pone, y para mí en una forma bastante, por lo menos bien garantista, ¿no? Donde ya aplicaron bien, como hay tres fórmulas. Una fórmula es la voluntaria, la internación involuntaria a través de informes médicos, un médico y un médico psiquiatra. Queda claro expuesto que tiene que haber un médico y un médico psiquiatra, y después por orden de juez. Son las tres líneas. Entonces este artículo va, este artículo nuevo que se agrega a la ley empieza a complejizar esto porque dice, bueno, choca con esta otra ley, no choca, ¿cuándo choca? Entonces, una vez que podemos definir, bueno, intemperie completa, Juan, cito, lo conocemos hace 10 años a Juan.
Pongo el ejemplo claro para ser bien concreto en algunas cosas. Sabemos que está intemperie, el equipo de calle lo recontra conoce, sabe que tiene problemas de salud mental, sabe que tiene problemas de salud mental de determinados niveles de riesgo, para los cuales vienen interviniendo de determinadas maneras. Entonces, esta ley lo que habilita es a decir, bueno, hoy está en una situación de riesgo tal que es conveniente si esté hospitalizado. Ahora, sin esta ley, que no se puede hacer nada. Pongo un caso concreto para que vean que no es tan, que en algunos casos puede tener utilidad. Una mujer en situación de calle durante años, intervenida por miles de equipos, en un delirio crónico bastante firme, bueno, violentada por personas de forma sistemática, violada por un grupo de personas de forma sistemática, pero bueno, los equipos no podían tener ningún tipo de intervención. Entonces se intentó judicializar la situación, pero cuando se judicializó, no se llegó a dar con la persona, porque las personas en situación de calle se mueven mucho también, entonces no están siempre, no es fácil de ubicarlas en el momento en que tenemos la oportunidad. Después también se intentó internar de manera compulsiva a través del artículo de 30 de la Ley de Salud Mental, entonces teníamos que conseguir un médico y un psiquiatra que fueran, que hicieran los informes y que coincidieran en tiempo, porque tampoco vale un informe de lunes con otro informe de viernes, no funciona así, entonces tampoco podíamos, muy difícil. Con esta ley ese caso hubiera sido óptimo, esa persona tuvo múltiples lesiones, al final termina siendo hospitalizada por las lesiones, pero bueno, hubo un derrotero de intervenciones bastante dramáticas que podrían haberse resuelto por esta otra vía si hubiera existido en aquel momento. Con esto no quiero hacer ni una defensa ni un ataque, no es eso, es en algunos casos a los que nos enfrentamos en la cotidiana del trabajo, en situación de calle, salud mental y uso problemático de drogas, como decía un poco el psiquiatra del MIDES, en algunos casos esta ley podría apoyar a los equipos para este punto, nada más que para este punto, para el traslado de la intemperie completa al centro de salud. Y a veces en contra de su voluntad o en ausencia de su consentimiento. Muchas veces no es en contra de su voluntad porque hay una resistencia mecánica frente a, no hay arresto, es personas que están con una desorientación brutal a la cual yo no le puedo decir firmame el consentimiento informado de que querés hospitalizarte, porque sería otra vulneración de sus derechos porque no saben ni lo que está firmando, no saben ni lo que le estoy diciendo. No sabe. Entonces, lo que quiero complejizar eso para que vean a los casos y situaciones que nos enfrentamos. Entonces, intemperie completa es muy difícil de definir para mí con palabras como quería hacerlo Daniel, es muy difícil, no creo que sea imposible, creo que se pueden establecer determinados parámetros para poder definirla mejor, hay un protocolo de calle que no lo define, pero podríamos trabajar para que se definiera con claridad para esto mismo, para que no se atropellen los derechos de las personas y para que no se vulneren la garantía. O sea, me parece que se puede trabajar mucho sobre esto para hacer de esto una herramienta que sea útil y que no sea promotora de la vulneración de los derechos de las personas que ya están padeciendo 18.000 millones de vulnerabilidades. Alfonso, perdona, ¿podés presentarte? Porque era lo que habíamos pedido y hay personas que no escucharon. Perdón. Soy Alfonso Locena del área de salud mental de la Dirección Nacional de Protección Social del MIDES. Muchas gracias. Perdón. Entonces, intemperie completa se puede definir, yo lo que digo es que hay maneras para mí de poder definirlo cuando un equipo calle define que esa persona tiene un tiempo, ¿sí?, en calle constatado cotidianamente, no sé, creo que hay forma de definirlo con claridad, no estar hecho, me parece válida, me parece re oportuna hacerlo. Con respecto a los niños, niñas y adolescentes, digo lo mismo que se dijo, en realidad esta ley no aplicaría, ¿por qué? Porque lo primero que dice la reglamentación es que el equipo calle, o sea, un equipo MIDES, interviene. Siempre que interviene un equipo MIDES en situación de calle y ve un niño o adolescente, articula con el agua inmediatamente. No trabajamos unilateralmente cuando hay situaciones de personas en situación de calle, que hay núcleos familiares en muchos casos, hay mujeres con niños y niñas y adolescentes, que hay programas en el MIDE, pero igualmente cuando aparecen esas situaciones, se detectan esas situaciones, se articula inmediatamente con el equipo calle o el equipo territorial correspondiente de INAU, o sea que esta ley no aplicaría nunca directamente en este sentido. Después, bueno, entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento, ¿cómo viene siendo? Ahora vamos a ver cómo viene siendo.
El equipo calle conoce muchas situaciones que presentan determinados niveles de riesgo, que presentan uso problemático de drogas y problemas de salud mental, que muchas veces, como decían, son perfectamente capaces y se puede trabajar con ellos y decirle, che, te vendría bien un tratamiento de esto, aquello, un refugio, se trabaja de esa manera. Hay casos en los que detectan que de esa manera, de la manera que vienen trabajando, no se puede trabajar más porque la persona está con un estado de conciencia alterado tal que que no es receptor de ningún tipo de estrategia terapéutica, de ningún tipo de abordaje de desarrollo, en este sentido, con los refugios, ¿no? Entonces, ahí el equipo me dice, bueno, ¿qué hacemos con esta situación? Hay un nivel de riesgo importante, yo qué sé, el otro día también una persona haciendo malabares en el medio de Boulevard Artigas, en las rayas pintadas, generando un nivel de riesgo para sí, o sea, lo iban a atropellar en cualquier momento, ¿no? O sea, digo, pongo casos claros para que vean para cuándo esta ley podría tener y tiene determinados niveles de utilidad. Porque tenemos cortos lapsos para poder intervenir y la ley de salud mental a través de la judicialización o a través de la convocatoria de un médico y un psiquiatra a la vez en esas situaciones, ya sabemos que no van a ser productivas. Entonces ahí el equipo calle detecta esa situación y llama entonces al prestador de salud, que porque como dijeron bien, se hace por lo general, no siempre. Hay casos que ya se sabe, además se conoce a la persona, por ejemplo, otro día había una persona del círculo, otra persona era del policial, bueno, de diferentes prestadores ya se conocen las situaciones bastante bien, muchas no, cuando no se conoce exactamente ni el prestador ni nada, se llama ACE, se llama 105, se articula principalmente con SAME 105. SAME 105 llega con un médico, ¿sí? Médico general, no hay médico psiquiatra. Ahí podemos discutir los niveles de garantías en relación a la ley de salud mental que propone que haya un médico y un médico psiquiatra, ¿no? Para la internación compulsiva. En este caso, en la intemperie, lo que articula es un equipo de calle del MIDES que puede tener un psicólogo, un trabajador social, un educador social, y el SAME 105 que viene con un médico y un auxiliar de enfermería, por lo general, es el equipo base que tienen las ambulancias. Ahí el médico tiene que definir si realmente hay un riesgo o si el nivel de conciencia está deteriorado al punto que no ve que la hospitalización en este momento es la mejor de las estrategias. Entonces, si el médico general puede definirlo, entonces sí dice, bueno, sí, en este momento tenemos que efectivizar el traslado. En ese momento se efectiviza el traslado y se lleva a los hospitales Maciel, hospitales generales, Hospital Maciel, siempre tiene que pasar por hospitales generales para constatar lesiones y otras patologías asociadas, orgánicas, además de los problemas de salud mental. Después podrá eventualmente ir al Vilar de Bo o a otro centro de salud o a otro dispositivo, pero primariamente tiene que ir al hospital general, va a emergencia, Maciel, Español, Pasteur, San Bois, básicamente estamos trabajando con ellos, dije el Español, sí. Del Pasteur y el San Bois, básicamente desde ahí, también después en el interior con otros hospitales generales. Llega al hospital general, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, tiene que haber otro médico, de vuelta, ¿no? Ahí, en un momento, cuando se estaba armando la ley, decía que ahí tenía que haber un médico psiquiatra. ¿Para qué? Para ser más coincidente con la ley de salud mental y para no bajar los niveles garantistas, pero también sabiendo que a la calle no íbamos de vuelta a conseguir el psiquiatra que fuera especialista. Sabemos que la escasez de psiquiatras que tenemos por todos lados para determinadas abordajes, entonces pensar que el psiquiatra va a llegar al momento en intemperie era inviable. Entonces, pero bueno, eso se modificó. Entonces ahora lo que sí está en el hospital general es un médico, otro médico que lo va a ver en emergencia y va a constatar lo que dijo el otro médico para el cual este traslado era necesario. Y ahí se terminó. Y ahí la persona queda esperando ahí, ya no contra su voluntad. En ese momento dice, sí, esta persona tiene que ser hospitalizada, pero ahí ahí empieza la ley de salud mental. Y decían, bueno, ¿cómo es que corre ahí la ley de salud mental? Muy fácil. El artículo 5, el capítulo 5 dice una cantidad de cosas, pero entre otras cosas, lo que va a correr es la ley de internación compulsiva de la ley de salud mental en ese momento. Entonces, ¿quién tiene que aparecer? Tiene que aparecer un psiquiatra. La persona va a quedar esperando que venga un psiquiatra a decir si ingresa a una hospitalización y es derivado entonces a una sala de psiquiatría o al Vilar de Bo, pero tiene que constatar un psiquiatra porque el sistema de salud lo requiere. No puede ingresar a una internación ya por salud mental, específicamente en la sala de salud mental, porque está en emergencia. La persona llegó al centro de salud, sí, eso, hasta ahí llegó la ley. ¿Qué es lo que nos pasa en muchos momentos? Llega el psiquiatra y el psiquiatra dice, no hay criterio no hay un cuadro clínico agudo para una internación compulsiva por su problema de salud mental ni por su uso de drogas. Muy bien, hasta acá llegamos. ¿Quiere, señor? Y ahí aparece el MIDES. ¿Quiere, señor, usted hacer un tratamiento? Y le hacemos la oferta, un poco que tenemos dentro de salud mental.
también le hacemos la oferta que hay dentro de la Renadro, le hacemos la oferta que también que hay dentro de ACE, ¿no? Hay una oferta diferenciada por organismo dentro de las sectoriales, y que bueno, y ahí se articula y se ve qué es lo que se puede hacer. Uno de los casos, por ejemplo, se fue con la hermana, ¿no? La persona no quedó internada, la persona fue ahí, se lo compensó, se lo trajo en emergencia, vino la hermana se lo llevó a la casa y hubo un abordaje en Canelones con la otra esquina, que es un dispositivo diurno, o sea, no todo no todo tiene por qué terminar en una internación, eso primero. Hay un traslado, sí, porque hay un riesgo, llega al centro de salud, lo ve el segundo médico, y ahí tiene que aparecer el psiquiatra. El psiquiatra ahí va a determinar. Si es una internación compulsiva, entonces va a tener que hacer un informe. En 24 horas el director técnico de ese hospital va a tener que informar al juez, y ahí es donde empieza a correr el rol más jurídico, porque eso es lo que dice la ley, y ahí sí la persona va a ser internada. Pero ahí ya está corriendo la ley de salud mental. Y ese psiquiatra va a tener que respetar todos los niveles, todo lo que dice el capítulo 5. El capítulo 5 dice que la internación es el último de los recursos. Es decir, ya pasamos por todas esas estrategias terapéuticas previas para una internación compulsiva y fracasaron, o no vemos que sean viables. No sé qué. Entonces ahí sí va a determinar una internación compulsiva. Si no, no. Si una persona va a decir, señor, vamos a buscar otra estrategia terapéutica, y ahí entonces nos llaman a nosotros de salud mental. Y ahí es donde nosotros vemos si la persona va a ir a un hogar asistido cuando no hay una internación compulsiva. Si la internación compulsiva continúa, el MIE no aparece hasta su egreso. Por ejemplo, se identifica que sí, que tiene que tener una internación compulsiva porque está en un estado del cuadro clínico de descompensación agudo, está perfecto, va al Vilar de Bo o una sala de psiquiatría y nos llama Nos llama al Vilar de Bo y dice, che, tenemos a esta persona que ya está para alta. Y ahí aparece el MIE de vuelta a decir, bueno, si está para el alta, bueno, ¿qué oferta le vamos a dar? Una casa de medio camino en salud mental, una casa de medio camino de uso de drogas, un hogar asistido, diferentes estrategias que tenemos, pero que las venimos usando desde años atrás. Que además no necesariamente el MIDES tiene un rol articulador, que no necesariamente son políticas MIDES, no son dispositivos MIDES, son dispositivos MIDES-ACE, MIDES Junta Nacional de Drogas, puede ser derivado de Ciudadela, o sea, el MIDES en ese caso no solo trabaja con los dispositivos MIDES, eso es otra de las líneas. Y, no sé, por ahí cierro un poco porque tenemos muchas situaciones, lo único que tenemos muchas situaciones que llegan al centro de salud, el segundo médico coincide, dice, sí, acá hay un nivel de riesgo alto, esta persona debería de quedar, pero a veces los tiempos no coinciden, los tiempos sanitarios no coinciden con los de la persona también, ahí terminó el proceso, la persona se puede levantar e irse. Ahí ya no hay policía, el Ministerio del Interior acompañó el traslado. O sea, después dentro del hospital es competencia del hospital que la persona se quede o no se quede, entonces ahí están las estrategias de los equipos para que la persona se quede o no se quede. Por ahí la parte práctica. Después ya se puede dar más la versión de cómo ellos están trabajando en esa otra línea. Alfonso, una pregunta te quiero hacer en relación a lo que dijo la doctora Andrea Lorenzo, cuando, si es que MIDES no interviene cuando hay alguna intervención judicial. A ver nosotros con... No sé si tú entendiste lo que ella... Pero a ver, repetir un poco para ver a ver cómo es. Claro, lo que ella expresaba, que se encontraban un poco limitados cuando hay alguna situación que ellos, por ejemplo, cuando las madres les reclamaban la internación. Yo me acuerdo. No, sí, eso nos está pasando a nosotros también. Digo, nos están enloqueciendo. Nosotros estamos pasando por un momento difícil. Nos están enloqueciendo con una cantidad de llamadas que no tienen ningún tipo de pertinencia. Madres que quieren internar a sus hijos en contra de su voluntad y no tienen ningún criterio. O sea, el criterio tiene que ser claro, como lo indica la normativa nueva, que es coincidente con lo que implica la ley, con lo que dice la ley de salud mental. O sea, la persona tiene que estar en un cuadro clínico agudo, por una intoxicación, por uso problemático de droga o por una descompensación de su patología de base. No hay otro criterio. Si la persona está en la esquina, como decía, está mi hijo en la esquina, vengan a buscar. Nosotros sí podemos ir, pero no vamos a ir por esta ley. Podemos ir, es más, lo hacemos. Y ya les digo, todos los jueves a las 3 de la tarde, acá en el MIDES, mi compañera me mira y me dice, te voy a matar porque nos están llegando una cantidad de personas que son estas familias que quieren internar a sus hijos, pero vienen a veces sin los hijos. Y yo le digo, no señora, lo que usted desee es un problema de su deseo, usted trabaje su deseo donde quiera trabajarlo. Necesitamos la voluntariedad de la persona para cualquier ingreso a un hogar, a cualquier dispositivo MIDES, para ir al portal amarillo. La persona necesita voluntariedad, y más si está en su uso de sus funciones y sus facultades. O sea,
Pero es verdad que la ley, como fue, como apareció por todos lados en un momento, bueno, generó, sí, eso. Bueno, vino la ley de internación compulsiva para las personas que tienen problemas de uso problemático de drogas. No tiene ni ahí, no es ni ahí. Es lo que dice este artículo, cómo lo interpretamos y cómo está funcionando, es el traslado de la persona en intemperie completa, que son personas de situación de calle de larga data, que tienen larga data de situación de calle por lo general, ¿sí? Del traslado al centro médico, como decía el artículo 1, o el 1, ¿no? El artículo 1 decía que era, ya estaba reglamentado y que era por cuestiones orgánicas. Si vos veías a una persona con una neumonía brutal, y ahí iba a caer helada, el médico podía ir y decir, si esta persona, si no la asistimos, se muere. Entonces sí, había un traslado en contra de su voluntad por un tema orgánico. En este caso lo que se agrega es no solo el tema orgánico, sino una descompensación aguda, un cuadro clínico agudo por un tema psiquiátrico, por una intoxicación aguda del uso de drogas. Entonces, todas esas madres, lo que le pueden decir es, llame al MIDES, vaya a las 10 de la mañana, en 18 y cosas, abre el MIDES, hace la consulta, lo derivan a salud mental, ahí directo, pueden llamar al MIDES y lo derivan a nuestro departamento y nosotros vemos la situación, entrevistamos a las personas y ahí vemos hacia dónde los vehiculizamos. Si es para una internación, a veces las madres, nos llega de todo, ¿no? Personas que dicen, no, me quiero internar y no tienen criterio de internación por uso de drogas también. Entonces decimos, no, señor, usted todavía no probó un tratamiento ambulatorio. Vamos a probar un tratamiento ambulatorio. Usted no necesita en este momento una internación por uso de drogas. La internación por uso de drogas o por tema de salud mental tiene que ser el último recurso. Es el último recurso. Entonces tiene que ser el recurso hiperlimitado. No es no, parece que ahora que todo hay que internarlo todo, no. Y el artículo, mi interpretación de ese artículo, cómo lo estamos intentando llevar adelante, es eso, no es eso. Es nada más que para personas que presentan un alto riesgo de vida para sí o para terceros. ¿No? Tenemos una pregunta. Daniel quiere hacer una pregunta. No, no sé si capaz que es para después, no, porque el problema que se nos presenta, tomando lo que dice Alfonso en familia especializada, salud mental, que nos encontramos con un círculo vicioso, porque las normas hoy establecen la obligación, ¿no? de acudir a la internación voluntaria o involuntaria cuando hay riesgo para sí la persona o para terceros, y generalmente a veces nos pasa que se hace el informe del técnico, ¿no? Del psiquiatra de la región donde estamos, que da una cosa, y después interviene el psiquiatra de Montevideo, ITF Montevideo, y nos dice que sí, que en realidad corría riesgo, contrario al que decía el psiquiatra de acá. Y bueno, imaginen trasladado eso a veces al tema penal, pero aparte hay otro tema que es como un círculo vicioso que, como bien dice Alfonso, no se puede internar siempre. Entonces, porque la ley establece, y a veces los informes dicen, no se admite, no tiene criterio de internación en agudo, pero después agrega, requiere una internación para un lugar especial acorde a su condición, y ese lugar, salud pública no lo tiene, o los que tienen los cupos cubiertos, y ahí a veces las madres están en una situación de crisis total, absoluta, que ya está también en una situación de salud mental compleja. Y aparte, la ley propia de salud mental, en los artículos 31, 30, 33, que hablan de las internaciones, hay que coordinarlo con el artículo 37, 38, que dan la idea de no institucionalización, de no manicomialización, y entonces salud pública es lo que responde. Sí, bárbaro, pero no podemos tener a una persona internada eternamente, y ahí nos encontramos sin solución, porque en el momento que lo internan, lo valoran, esa valoración tiene poco tiempo, porque depende de la toma o no de medicación y de los cuidados, y bueno, quería plantear eso, que es creo que de la práctica de todos los días. Si me dejás contestar cortito, digo, estamos en un momento de la ley de salud mental,
propone todo un cambio de modelo de atención. Ese cambio de modelo de atención no tenía presupuesto, ahora tiene un poco de presupuesto, precisa más presupuesto. O sea, cambiar un sistema de atención, como plantea la ley, desde lo hospitalocéntrico hacia lo comunitario, hacia un abordaje comunitario, lleva una inversión, una inversión en el proceso. No podemos pensar que sacamos la inversión que está en lo hospitalocéntrico y la ponemos acá porque no funciona así. Es un proceso que va a llevar tiempo y decisiones políticas que inviertan o no inviertan en esto. ¿Cuál es el cambio de modelo? Y sí, necesitamos estas casas alternativas, todos los dispositivos alternativos, que son las casas de medio camino, las casas asistidas, todo lo que dice la 1488, que define claramente todos los dispositivos alternativos que tienen que existir y para que ustedes cuando se enfrentan a esos problemas, pero nosotros también, y Nau también, y todos nos enfrentamos al mismo problema, que no hay respuesta. Entonces tenemos personas que están en un hospital, ingresaron por un cuadro agudo y hoy están absolutamente compensados, pero no tienen el dispositivo adecuado para egresar, entonces hace 4 meses que están. Algo que está totalmente fuera de los parámetros de lo que plantea la ley, pero además de los criterios terapéuticos. Para nadie estar 4 meses estando compensado no tiene algún nivel de sentido. Pero falta. Nosotros ahora en este momento tenemos 5 casas de salud, casas de medio camino para salud mental, 2 para patología dual, 4 casas de medio camino para personas que presentan uso problemático de drogas, 400 cupos para personas en hogares asistidos, para hacer el acompañamiento de la abstinencia en los casos de las que personas puedan sostener una abstinencia. Para el uso problemático de drogas, o sea, pero también nos falta. Siempre estamos con el problema de los cupos, y lo mismo, digo, ACE también, ACE tiene casas de medio camino, y están todos así. Cuando estamos buscando, acá estamos todo el día luchando de che, y no tenés un lugar, no tenés un espacio, y para esto, lo adecuado, y falta, siempre estamos un poco menos. Bueno, muchísimas esa gracias. calecita no la tenemos. Vamos a escuchar entonces a los representantes de ACE. ¿Se pueden presentar, por favor? Hola, buenos días para todos. Un Buenos gusto días. acompañarnos. Yo soy Joaquín Bassano, soy médico, asesor del presidente de ACE. Y mi nombre es Flavia Fernández, soy abogada del equipo legal de ACE. Bueno, mucho gusto. La verdad que estuvieron muy buenas las presentaciones de todos. Estar hacia el final siempre es complicado porque cada vez es como medio llover sobre mojado, y creo que Alfonso hizo un excelente trabajo describiendo en la operativa cómo es bien el proceso. Capaz que podemos complementar eso con un poco de lo que estamos haciendo acá para que esas cosas que Alfonso decía que pasen, efectivamente pasen. Se estableció en el SAME una coordinación específica para esto. En realidad es un crecimiento sobre un dispositivo que ya existía trabajando conmigo desde hace tiempo, que veníamos implementando con el equipo Calle. Ese dispositivo se amplió con un par de móviles más en este momento y que están a disposición del equipo de Calle para poder tener como una prioridad en el levantamiento de los problemas que pudieran haber en esa detección, en esa colaboración, en el diagnóstico inicial que Mides propone. Esta priorización tiene un sentido básico que es, uno, favorecer en la eficiencia el trabajo de Mides y no retenerlo en espera del equipo, pero además evitar las pérdidas de estas personas que en realidad están aparentemente precisando una solución de salud y muchas veces el sistema no se las ofrece de manera fácil, digamos. Como bien decía, llega el equipo de SAME, la ambulancia completa especializada, evalúa el caso y en caso de que haya una necesidad de evaluación más profunda y contemplación de una posible internación, bueno, se procede al traslado a las emergencias de hospitales generales de Montevideo y del interior del país. Hay algunas emergencias como priorizadas para la solución de estos dispositivos. Emergencia del Pasteur y Maciel son las que nosotros preferimos utilizar, pero también tenemos a disposición de otros hospitales de la región, Canelón en Las Piedras, tenemos en San Bois, en Español, hemos utilizado en Florida, en San Carlos, para diferentes casos. Y en ese momento que llega el paciente a la emergencia, bueno, nosotros queremos aprovechar esta instancia que tenemos con los pacientes, que muchas veces
no han transcurrido por servicios de salud en larga data, y les ofrecemos, hay una pauta de recomendación de un set de estudios paraclínicos para poder hacer un despistaje de otros problemas de salud más allá del problema específico que llegue el paciente, siempre en base al criterio clínico. No es que está obligado a cumplir con los estudios ni nada, pero sí hay como una recomendación para su aplicación, e incluye algunos test generales como hemograma, función renal, función hepática, infecciones, entonces despistando la existencia de hepatitis, VIH, sífilis y algunas otras. Y lo que nosotros sí nos parece que es importante aclarar es que la mayor parte de estos casos, en realidad, los pacientes están de manera voluntaria en nuestras emergencias. Una demostración clara de eso es que una cantidad interesante define por sí mismo abandonar la emergencia sin terminar el proceso asistencial, y otros definen, bueno, permanecer y continuar con el proceso hasta el alta, que es la mayor parte de los pacientes que ocurre. Una porción tal vez algo menor es la que queda en internación, y queda en internación por elementos de patología orgánica y patología asociada a trastorno de salud mental, también con un componente de consumo de sustancias importante. Y ahí nos parecía importante hablar de esto de la patología orgánica, porque son casos que aparecen. Nosotros tenemos casos relevados hace pocos días. Una paciente ingresa a emergencia traída por un mecanismo de estos, y la paciente termina intubada por una insuficiencia respiratoria a las pocas horas de ingresar a emergencia. O sea que hay pacientes complicados que se encuentran en calle gracias a esta acción en terreno, que de lo contrario tal vez hubiese llegado cuando su patología la llevara a parar conciencia en la calle, y no estando vigil y pudiendo encarar el problema un poco más de manera prematura. Hoy hablaban de la emisión de certificados. Lo que la ley establece es que el médico de emergencia certifique la existencia del cuadro propuesto por la emergencia. No habla de una emisión de un certificado en sí, sino que eso queda sentado en la historia clínica del paciente. Y lo que nosotros vemos es la utilización del abordaje de estos pacientes con los mecanismos de la ley de salud mental. Entonces, ahí tratamos de trabajarlo siempre con los principios de la interdisciplinariedad, utilizando los dispositivos que existen, propuestos por la ley, evitando la manicomunización de los pacientes, y la carga de vulneración de derechos que estaba previo a la ley. En cuanto a las comunicaciones, etcétera, nosotros eso lo estamos manejando de una manera habitual como se maneja con todos los procedimientos de internación involuntaria. Sí estamos en un proceso de consulta jurídica para ver si todos estos pacientes, en contexto del traslado involuntario, tendríamos que hacer una comunicación de todas formas al juez. La realidad es que como las internaciones no son involuntarias en sí, en su mayoría, no se está haciendo de manera sistemática. La duda es saber si corresponde la sistematicidad en esa respuesta. Creo que... Bueno, ¿no? Y luego sí, la coordinación completa y en todos los instantes con las otras reparticiones, ¿no? Y fundamentalmente con los equipos calle, con Alfonso, para la solución al ingreso a nuestro sistema de atención médica, y al egreso desde nuestras emergencias, desde nuestras salas de internación. Hay pacientes que sí, que tienen... Que van y vuelven con familia, hay pacientes que vuelven a dispositivos MIDES, hay otros pacientes que definen no y vuelven a la calle, y bueno,
nosotros los continuaremos asistiendo en la medida que sea necesaria, lo mismo que hace también Mides. Creo que por ahí estaba un poco, pero quedamos abiertos a ¿Tenemos preguntas. algún número sobre pacientes que han atendido? Sí, sí, tenemos algunos datos para compartir. Hay arriba de 40 pacientes en este contexto y hemos dedicado alrededor de 4.100 horas de atención médica en internación y más de 600 horas de cuidados médicos en emergencia. O sea, para estos pocos pacientes hubo una necesidad real de darle asistencia médica. Que en realidad yo lo veo como algo positivo porque previamente estas 600 horas de emergencia, esas 4.000 horas de internación no se estaban dando para estos pacientes. Entonces, más allá de las dificultades en la implementación y los malos ratos que pasamos en las dificultades de coordinación y algunas frustraciones, se está dando una respuesta que antes no se podía dar y bueno, capaz que es el medio vaso lleno, pero es algo. ¿40 tiene internados o 40 que han llegado? No, son 40, más de 40 personas que se acercan, que llegan a emergencia en asociación con este dispositivo. No Bien. todos han sido internados, la mayoría no. Y ya te digo, hay llegadas voluntarias y hay llegadas con una conducción contra voluntad. Bueno, muchísimas gracias y vamos a ver si abrir las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para realizar a los técnicos, a los expositores. ¿Alguna duda? María Elena, una Sí, consulta para ACE o para Mides, ¿puedo hacer? sí, claro. Pensando ahora y dentro de todo lo que se ha venido hablando, a mí me genera la duda de que cuando ustedes hablan de que se prevé la última etapa, de que fue trasladada a la persona, se certifica que sí debe, por su patología, y en definitiva cumple con los requisitos que prevé la ley 20.279, y ahí yo creo que dijeron que ahí habría que dar cuenta al juez, o sea, ahí sería el artículo 32, porque para mí es diferente, es decir, el 32 de la ley 19.529 tiene que cumplir los requisitos del 30 y 31, No. por eso quería, porque para mí es diferente si estoy en la ley 19.529, porque tengo el 30, 31, que me prevé los requisitos que son diferentes. Entonces, no sé si ahí porque yo, si se diera la necesidad de que diga, por esta patología se la atendió y esta persona requiere la hospitalización involuntaria, fue hospitalizada en ese procedimiento con la intervención de esos operadores que no es el Poder Judicial, y después el médico va a decidir quién, obviamente, cuándo está en condiciones para hacer el alta o no. Esa era un poco la duda ahí. ¿Cuánto tiempo? Puede ser que una persona podría quedar, como nos pasa a veces en salud mental, que a veces está meses. Y después, lo que a nosotros nos pasa mucho es el tema del lugar. Digo porque, por ejemplo, el Vilar de Bo, que es el lugar que casi Capaz que siempre tenemos. porque la respuesta es no. Entonces, para no darle más vueltas Claro. al tema, no va por ahí la cosa. O sea, si hubiera una necesidad de entrar en la ley de salud mental con estos pacientes, activamos la ley de salud mental. Claro. No es lo que estamos haciendo ahora. Pero comentá si querés. No, exactamente lo que dice acá mi compañero, el doctor Bassano. La idea es que, como ustedes lo bien lo interpretaron y lo dijeron, que no existe intervención judicial. Sí, obviamente cuando se hace y se dice que se remite al abordaje de la ley 19.529, surge ese cuestionamiento de si en definitiva correspondería o no hacer esa comunicación, que es lo que explicaba el doctor Bassano, que se estaba analizando, pero en realidad no es la intención, no es el espíritu, porque en definitiva se terminaría judicializando la situación. Entonces entendemos que no. Una aclaración. Sí, Una sí, aclaración, Alfonso. hay una aclaración. Esta nueva ley termina en un momento
Y si viene el psiquiatra del centro de salud y define, ya tenemos el informe médico, ¿sí? Que certifica que la persona cumple con los criterios para una internación involuntaria por salud mental. Viene el psiquiatra y corrobora, ahí empieza a correr la ley de salud mental, se terminó la otra. Corre la ley de salud mental y eso sí, el director del centro de salud tiene que notificar al juez, a la Comisión de Contralor y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, dentro de las 24 horas. Pero ya estamos en otra ley, ya no es este proceso. Es otro proceso que ya viene corriendo desde siempre. Eso viene siendo así desde siempre. ¿Y cuánto tiempo decías recién? Bueno, la ley también lo dice. Digo, la idea es hasta que cumpla los fines terapéuticos. Es decir, ¿cuándo es eso? Bueno, cuando lo defina entonces el médico tratante, que en este caso va a ser el psiquiatra, con un equipo interdisciplinario en cualquiera de los hospitales o el Vilar de Bo. Si bien el Vilar de Bo es uno de los lugares, ¿sí? que entendemos que hay mayor cantidad de camas para internación, para salud mental, también están en el Maciel, están en el Pasteur, hay en otros lugares. Lo que sí prevé la ley que si va a superar los 35 días, tiene que sistemáticamente avisar al juez con informe y a la Comisión de Contralor y a la Institución Nacional de Derechos Humanos de por qué se está extendiendo esa internación voluntaria o involuntaria, ya no importa, ahí ya a partir de los 35 días no importa si es voluntaria o es involuntaria. Cada 35 días hay que justificar y notificarle por qué esa persona sigue internada. Eso también pero por la ley anterior, o sea, digo para Claro. que no tiene que ver con esta, ¿no? Y solo se notificarían aquellas que son involuntarias, o sea, cuando entre la causalidad de la involuntariedad de acuerdo a la ley. Entonces, las otras no estarían notificadas. O sea, ya sea por disposición judicial o porque en definitiva intervinieron dos médicos, uno psiquiatra, ya hablando de la ley de salud mental, ¿no? Y por lo tanto se vuelven involuntarios. Iris, ¿que te querías hacer una pregunta? Hola, buenos días. Muy interesante día. las exposiciones y la aclaración. Dos preguntas tengo. Una, no me voy a referir a la ley de salud mental, que coincido con Arocena, una vez que entra a jugar los supuestos de la ley, ya sabemos cómo sigue porque se rige por esa ley. En esta ley específicamente que nos convoca hoy, ¿cuándo es una situación de intemperie completa? Porque se tiene que dar la intemperie completa y que tenga riesgo grave, porque dice con graves, riesgo de graves enfermedades o incluso riesgo de muerte, ¿no? Es decir, no me queda claro qué es una situación de intemperie completa, porque puede estar una persona en situación de intemperie completa hace 48 horas. Digo, se requiere una temporalidad, no sé de dónde surge, eso no me queda claro. Y lo otro es que de acuerdo al artículo 1, en realidad parecería que el dispositivo debería tener un médico, porque dice acá que es siempre que un médico acredite por escrito la existencia de algunos de esos riesgos, ahí se podría hacer el traslado aún sin el consentimiento, porque si no hacen el procedimiento al revés. Van a la calle, lo encuentran, lo suben, lo llevan y después el médico lo ve. ¿O yo entendí mal? No, el médico Esa es está la ahí en la primera calle. pregunta. Claro. La segunda, así la dejo planteada, es, todo bárbaro, ustedes van ahí a la calle Buenos Aires, que hay un montón de personas, les cuento, Convención 18 también hay, y es intemperie completa sin duda, y hay alguno que tiene algún tema psiquiátrico, no sé si como para internar, pero es evidente que sí tiene. Digo, uno ve en distintos lugares gente que está en situación de calle y me pregunto si en realidad se ha desplegado todo este dispositivo, ¿no? Pero digo, después que la persona lo ve el médico y le dice, usted tiene que hacer un tratamiento en policlínica porque no está para internar. Y después de eso, ¿qué? ¿La persona vuelve a la situación de calle? ¿O se coordina con otros organismos? A ver, digo, porque parecería que falta una cuestión de política pública integral, ¿no? Porque si la persona está en la calle porque no tiene dónde vivir, después que la ve el médico, ¿a dónde vuelve? Vuelve a la calle. No sé, eso es lo que quería saber, si habían pensado o han articulado con otros organismos. Gracias. Y para que capaz que Joaquín, yo digo una cosita cortita. Sí, en la calle hay médicos. El equipo Mides no tiene médico, el equipo ACE sí tiene médico. Cuando va al SAME 105 hay un médico que es el que certifica en la situación, en la calle. Eso primero. Lo que decís bien, lo que yo ya un poco lo estuve hablando, lo de intemperie completa es difícil de definir, pero como decís tú, dijiste en un momento, bueno, ¿qué es intemperie completa? Pero después decís, no, es que es lo que nos pasa a nosotros. En la calle de Buenos Aires,
hay gente que está en intemperie completa. ¿Por qué? Pues sabemos que hace días, de meses que están ahí, ¿no? Viviendo en esos lugares. Entonces, es difícil de definir, es un gris, me parece que está bueno que ustedes puedan definir y desglosar estas cosas, y no sé si no sé, a nivel jurídico, como se hace, a nivel de reglamentación. Está bueno que estos grises los puedan definir bien. Ahora, en la realidad es que los equipos conocen a las personas y conocen las situaciones, conocen esos lugares que está diciendo y saben quiénes y quiénes no están en situación de intemperie completa porque es de larga data. No es una persona nueva que recién la conocemos, nadie, ningún equipo de calle ni el equipo móvil se le va a ocurrir aplicarle esta ley a una persona que la están viendo por primera vez, no se les pasa por la cabeza. Digo para eso. Y después, ¿qué es lo que pasa después de todo esto? Bueno, es lo que hablaba también, no quiero vender espejitos de color diciendo que nos va bárbaro y somos fantásticos, no, ustedes ven cómo está la situación de calle, no estamos resolviendo de manera absoluta ni cerca de los problemas que hay en situación de calle, estamos en eso. La idea es que sí, una vez que la persona egresa del centro médico, articula con nosotros o con el sistema de calle, depende, ahí va a depender con calle o con salud mental de calle, sí, para que la persona no vuelva a la calle. Esa es la intención. No es tan fácil, es complejísimo. A veces tenemos problemas de cupos, a veces tenemos problemas de voluntad de las personas. Si la persona no tiene voluntad de ir a un refugio, no lo vamos a obligar. No hay chance ahí, no hay forma. Y además no corresponde. Pero digo, se articula en el ingreso de la persona con MIDES para que ese egreso sea lo que llamamos continuidad de cuidados. ¿Lo logramos siempre? No. Lo logramos algunas veces. Estamos trabajando. Lo que dijo Joaquín, quiero retomarlo. Nosotros desde el Departamento de Salud Mental de MIDES, a partir de esto, hemos tenido una mejora en la articulación con ACE, sí, eso es cierto. Tenemos ahora un diálogo mucho más directo con los directores de los hospitales, con los que están en emergencia, para esta coordinación a los egresos. Eso también es cierto y me parece que es una de las cosas que nosotros vemos con buenos ojos, que se está dando, y es bueno, es como un beneficio secundario, no relacionado directamente a lo que plantea el artículo. Pero Joaquín, tú. Sí, no, creo que en realidad no hay mucho más que agregar a lo que comentaste, Alfonso. Sí, me parece que está bueno comentar que la priorización de estas acciones, tanto por ACE como por MIDES, por lo menos lo que nosotros estamos evaluando es que nos ha dado una mayor efectividad en el tratamiento de estos pacientes y en poder brindarles y que ellos acepten alternativas a lo que están viviendo en la actualidad. Y es básicamente por esa comunicación que se está implementando en todos los niveles de la organización, tanto de ACE como de MIDES, para dar estas respuestas interinstitucionales. No sé si tenemos alguna otra consulta. Yo le preguntaba a quien interviene por ACE si tuvieron en esa cantidad de intervenciones, de 40 creo que dijo, de personas, si había niños. No, ningún niño. Cata, ¿querías decir algo? No, era la pregunta de Daniel, que estaba en el Bien. chat. Bueno, yo no tengo más que agradecerles a los expositores por el esfuerzo, por el trabajo. Creo que ha sido muy productivo. Tenemos una pregunta, Valeria España, tiene una pregunta, a ver. Bueno, buen día. Realmente muy agradecida por la instancia. Muchas gracias a quienes expusieron. Y me queda la duda simplemente para retomar la pregunta que había hecho Iris Vega en relación a qué pasa con el egreso de las personas una vez que intervienen, sobre todo pensando que el objetivo en todo caso es justamente el acompañamiento y sobre todo el riesgo de vida de lo que implica la intemperie, ¿no? Y después también consultar si podría ser posible compartir los antecedentes por parte de las y los defensores de la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en su momento contra la ley de faltas y que eventualmente, bueno, también es un antecedente interesante para incorporar en la reflexión que han hecho, sobre todo desde el punto de vista normativo, pero que incluso también la jurisprudencia es muy útil pensando en esto, pensando en un desafío que existe hoy por hoy, que es el reconocimiento de los derechos vulnerados de las personas en situación de calle y de alguna forma estas tensiones que se están dando
y que en definitiva me da la impresión, quizá estoy equivocada, pero que no se está, digamos, no se hablaron de las causas, pero quizá falta ver qué pasa, que esto no sea un carrusel o una especie de círculo vicioso donde eventualmente los actores de la política pública permiten articular mejor sus equipos, pero quien queda en el medio y excluido sigue siendo la misma persona en situación de vulnerabilidad. Simplemente eso. Gracias. Bueno, vamos a pedirle a los expositores que hagan una recopilación del material, y lo publicaremos en la página de la asociación para que esté al alcance de todos. No sé si alguno de los integrantes si Alfonso o Joaquín quieren contestarle. Bueno, de vuelta, el carrusel es la historia un poco de este problema, ¿no? La puerta giratoria. En salud mental, el cambio de modelo lo que intenta es, sí, terminar con esa puerta giratoria. Sobre todo de las personas que presentan mayor vulnerabilidad y están en situación de calle o en refugio, ¿no? Cuando hablamos de situación de calle hablamos de todo el sistema de la Dirección Nacional, que son refugios, casas y hogares de varios tipos, no los voy a aburrir con eso. Pero el cambio de modelo implica eso. Ahora, esto, a través de este artículo, de esta modificación, ¿se va a romper necesariamente ese carrusel? No, para romper la puerta giratoria, lo que tiene que haber es terminar de consolidarse este cambio de modelo del hospitalocéntrico hacia lo comunitario. Estamos intentando romper, sí, esas trayectorias circulares entre la calle y la hospitalización, sí. Es difícil también. No tenemos todos los dispositivos adecuados para todas las personas, no. Las personas no adhieren a todas las propuestas que tenemos desde el área de salud mental, de ACE y MIDES. Nos faltan de desarrollar determinados dispositivos, sí. Hemos desarrollado el dispositivo de atención comunitaria en salud mental en conjunto con ACE, ese que queda en Pereira, no sé si lo escucharon, pero ese está dando una respuesta fantástica para estas personas, porque están accediendo a una atención inmediata, oportuna y de calidad en atención en salud mental, que por lo general no acceden por determinadas características que presentan en la situación de calle. Entonces, tu respuesta te digo, con esto no lo vamos a resolver, ni ahí, creo que nadie se le puede cruzar por la cabeza que esto lo resuelve. Esto lo que lo resuelve es terminar de implementar los dispositivos alternativos en la cantidad, en la dimensión y en las especificidades que dice la ley y que requieren las personas reales con las que estamos trabajando. No sé si con eso respondo toda la pregunta. Digo, bueno, la parte más de derecho, no sé, se lo dejo más a la parte de los abogados. Están preguntando cómo ha sido la respuesta a esas 40 personas. Eso es un poco lo que decíamos. Han habido pacientes que han sido resueltos desde emergencia, con altas desde emergencia, digamos, que no han requerido ingresos. Hay otros pacientes que se han retirado por propia voluntad desde emergencia. Y hay otros que han ingresado a internaciones, algunos continúan en internación, otros ya han tenido altas también, y hay otros que ya han decidido retirarse de las internaciones. Eso es un poco la casuística. Los números son bastante diferentes y capaz que es complicado de seguirlos todos. Algunos han tenido reintegración familiar, otros han ido a dispositivos de MIDES y otros han decidido continuar y volver a los lugares donde estaban en la calle. Bueno, muchas gracias. Lo último, igualmente, te digo, no es para dar para adelante ni nada, pero digo, no es la idea. Pero en algunas situaciones que las personas igual vuelven a intemperie, igual nos ha dado, en algunos casos, no en todos, no en muchos, no tengo la sistematización todavía, pero en algunos casos nos ha dado un vínculo con el área de salud mental que antes no teníamos, con esas personas específicas que ingresaron en ACE, pero por estas coordinaciones al egreso nos ha dado la posibilidad de vincularlo, por ejemplo, con el dispositivo de atención en salud mental comunitaria. Que creo que eso igual tiene que ir por otros canales, no solo por este, ¿no? Digo porque es uno de los destinos que hemos visto de estas personas que han ingresado por esta línea. Bueno, en lo personal, ha sido una experiencia muy enriquecedora y esto de poder contactarnos y vernos las caras y escuchar estas explicaciones de
de los que están directamente vinculados al tema. Ha sido para sí muy enriquecedor. Valoro muchísimo los aportes de todos. Bueno, pedimos a los expositores que nos alcancen, nos hagan llegar para publicar en la página sus exposiciones. Y en la página puede entrar cualquier persona, familiainfancia.org, pueden consultarla, que tiene material muy valioso, siempre relacionado con temas de familia, infancia y adolescencia, ¿verdad? Bueno, les agradezco a todos, espero podamos encontrarnos en próximas ocasiones y seguir trabajando en estos temas en conjunto. Un saludo grande y muchas gracias por haber participado. Gracias a todos, chao. Muchas gracias. Gracias, buena jornada. Gracias. Chau, chau. Gracias.